Para nadie es noticia que hoy vivimos en una sociedad convulsionada, donde la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar, así como los estereotipos, se encuentran bien marcados. Ante ello, el Poder Judicial cuenta con juzgados de violencia y en ellos se administran medidas de protección y se proporcionan herramientas de prevención y seguridad hacia las víctimas. Una de ellas es el botón de pánico. Hoy conoceremos de qué trata y cuáles son sus beneficios en la lucha contra la violencia a la mujer y el grupo familiar. Bienvenidos a Diálogos Judiciales. Yo soy Oscar Rivera y te invito a ver la siguiente entrevista. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogos Judiciales, el programa de la Corte del Callao. En esta oportunidad nos encontramos con el juez superior de la Primera Sala Civil, doctor David Pacheco Villar Barra, con quien vamos a conversar sobre las medidas de protección y botón de pánico. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Licenciado Oscar Rivera, es para mí un gusto estar en vuestros estudios desde la Primera Sala Civil Permanente de la Corte, quedamos a su disposición. Así es, muchas gracias. Bueno, el tema de botón de pánico y las medidas de protección es un tema que últimamente se ha estado hablando, ¿no?, dentro de nuestra sociedad. Por eso queremos que la ciudadanía pueda conocer sobre este tema, para lo cual le voy a pedir de que pueda también hablar en un lenguaje simple, sin mucho del argot, ¿no?, profesional, para que pueda ser entendible por nuestro público. Doctor, la primera pregunta sería: ¿cómo ha crecido la tasa de violencia familiar en el Callao? ¿Cuántas denuncias se han recibido en el 2023 y cuántas este año, si tuviera la cifra? Sí, lamentablemente debemos informar que según la data que se maneja en nuestra Corte, en el Callao el año 2023 se han atendido 6.637 casos de violencia. Este año, para el día de la fecha, ya hemos superado los 4.000 casos, lo que significa en año y medio en promedio más de 10.000 casos de denuncias por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ¿no? Significa también un crecimiento del 4.09% de la tasa en comparación al año pasado. Bien, ¿y cuál cree usted que sean los factores que desencadenan la violencia contra la mujer? Bueno, son diversos en realidad, pero quisiera empezar por atribuirlo al machismo, que es todavía un comportamiento tan adherido a nuestra sociedad que difícilmente puede estar ajeno a este tipo de denuncias. Ahora bien, la dependencia económica por parte de las víctimas de violencia también es un factor, especialmente cuando se trata de la madre en el hogar. En muchos de los casos han tenido de por medio no solamente un hecho de violencia física, psicológica o sexual, sino también violencia patrimonial o económica, y eso es importante que la población chalaca especialmente lo sepa, porque la violencia relacionada con cuestiones relacionadas con el dinero también está sancionada por la legislación, ¿no? Además, hemos advertido que también hay un común denominador en estos casos, Oscar, y esto tiene que ver con familias que viven en un mismo inmueble, ya sea que comparten un primer piso o están distribuidas en distintos pisos, pero que finalmente las denuncias no solamente por condición de mujer, sino también contra un hermano, contra una hermana, primo, abuelo, abuela, padre o madre. Y este aparente, en algunos casos, hacinamiento dentro de los inmuebles genera constantes fricciones que cuando se trata además de niños de por medio, ¿no?, conflictos que luego van escalando a llegar a niveles de violencia, ¿no? ¿Qué puede o qué debe hacer, ¿no?, una persona que es víctima de violencia? Denunciar. El silencio simplemente empodera al agresor o a la agresora y lo motiva a continuar sometiendo a actos de violencia a sus víctimas. Si no denunciamos, sin duda alguna, Oscar, las estadísticas parecieran engañarnos en el sentido de que va decreciendo la violencia, pero en realidad lo que significa es que se va aumentando el silencio. Una denuncia va a tener sin duda alguna también un trámite que en muchos casos podría parecernos un tanto incómodo, pero que con este proceso especial del cual vamos a hablar es célere más bien. Tiene respuestas rápidas por parte de los operadores jurídicos. ¿Solo la víctima de violencia es la persona que puede denunciar
este delito o puede hacerlo cualquier otra persona? En realidad, la ley 30.364, que es la ley que regula todo lo relacionado con la prevención, sanción y eventual erradicación de la violencia contra la mujer, permite que cualquier persona lo haga. Lo importante es que tenga un relato de hechos. No interesa en realidad ni para la misma víctima ni para un tercero que quiera denunciar la violencia que adjunte medios de prueba, tales como certificados médicos, informes psicológicos, sociales. No hace falta que un abogado firme ningún escrito porque la denuncia se puede presentar de manera verbal. Y es más, ni siquiera hace falta en algunos casos que nos acerquemos a la comisaría, fiscalía o juzgado, porque también hay canales virtuales, ya sean teléfonos, ya sean correos electrónicos o incluso hasta aplicativos que permiten una denuncia virtual, ¿no? Así que incluso la ley permite a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, presentar las denuncias. Y esto es muy importante porque en muchos casos la víctima, por el miedo a su agresor o a su agresora, calla y se esconde. Entonces es un vecino, una vecina o algún otro miembro de la familia quien da cuenta a la autoridad competente. Bien, quisiéramos que añada un poco más sobre el proceso que se debe seguir para presentar este tipo de denuncias, entendiendo que quizás una persona acaba de ser golpeada en este momento. ¿A dónde debe acudir? ¿A dónde debe dirigirse directamente? Perfecto. La ley 30.364, que invito a la población a buscarla en internet y poder descargarla, de hecho en el sistema de información jurídica, el SPIG, como le conocemos los abogados, se encuentra la ley actualizada, ¿no? Nos permite denunciar un acto de violencia directamente ante cualquier dependencia policial. Ojo, no solamente debiera ser una comisaría de familia, puede ser cualquier dependencia del lugar, porque si no tengo una comisaría de familia en mi distrito o en mi provincia, entonces no voy a trasladarme pues hasta otra para poder hacerlo. Nos permite denunciarlo directamente a una fiscalía penal o a una fiscalía de familia. En lugares donde no hay alguna de estas, una fiscalía mixta. Y además nos permite denunciarlo ante el juzgado de familia o el juzgado mixto para el caso de lugares donde no haya uno. Esto es importante saberlo porque en muchos casos pueden decirnos salir a alguna de estas entidades: aquí no recibimos la denuncia, tiene que ir a tal otra. No. Policía, fiscalía o ministerio público y poder judicial pueden recibir directamente las denuncias. Sin embargo, el trámite va a ser distinto según cada cual, ¿no? Muy bien, doctor. Yo quería más o menos también hacerle la consulta referente al tema que estamos tocando. Si es que la persona fue víctima de violencia, ya pasó un tiempo, las heridas ya se curaron, ¿puede también denunciarlo? Sin duda alguna. Tengamos en cuenta que, si bien es cierto, un hecho de violencia podría no significar necesariamente un delito, podría quedar incluso como una falta, o a veces podría no calificar tampoco para falta, siempre es necesario sentar la denuncia porque esto genera además un antecedente. Tal vez en esta oportunidad nuestro agresor o nuestra agresora no ha logrado su cometido, pero si no denunciamos, podría ser que en una segunda oportunidad no tengamos ese antecedente que nos avale y que pueda corroborar también nuestra denuncia. Porque tengamos en cuenta que, si bien es cierto, en un proceso especial que tutela a una víctima de violencia no se determina responsabilidades, paralelamente al otorgamiento de medidas de protección que vamos a recibir de parte del Poder Judicial, la Fiscalía inicia una investigación. Y en esa investigación sí puede arribar a la conclusión de que se está frente a un delito, que se está de pronto frente a una falta, y lo va a remitir al juzgado de paz letrado competente. Y por todo ello es importante que tengamos en consideración los antecedentes. Bien, ¿cuánto demora más o menos un proceso por este tipo de denuncias? El trámite exige, no necesariamente, pero de ser posible, la aplicación de una ficha de valoración de riesgo o, si no se cuenta con ella, escuchando y analizando los hechos o alguna información documentada o no adicional, identificar si la víctima de violencia se encuentra en un riesgo leve, moderado o severo.
Y la diferencia nos permite, por ejemplo, saber que si nos encontramos frente a un tipo de riesgo leve o moderado, los juzgados de familia tienen hasta 48 horas como plazo para poder dictar las medidas de protección. Si es un caso de riesgo severo, el plazo es la mitad. El juzgado de familia tiene solamente 24 horas para hacerlo. Y además hay que saber que en todos estos casos se suele realizar una audiencia. De hecho, para los casos de riesgo leve o moderado debe realizarse una audiencia previa, pero en el caso de riesgo severo es posible que el juzgado prescinda de esta audiencia porque podría más bien significar aumentar el riesgo para la víctima, ¿no? ¿Podría darnos un ejemplo de riesgo severo? Por ejemplo, si la intervención de la policía o la intervención de serenazgo verifica a una mujer o a un varón que está siendo agredido por su pareja y que además tiene antecedentes de agresiones previas y de pronto hay conflictos de por medio que tienen que ver con tenencia de hijos o incluso el agresor tiene licencia o sin tenerlo porta un arma de fuego. Entonces esa sola agresión, que además va a corroborarse con un certificado médico legal, ya nos hace ver de que en base a la violencia ejecutada y los antecedentes podríamos estar ante un riesgo severo que, de no neutralizarlo inmediatamente, podría poner en riesgo incluso la vida de la víctima. Ahora bien, eso en cuanto a una agresión física, pero también podría darse el caso de pronto de un acto de violación sexual en grupo o no en grupo, que tiene como responsables eventualmente a personas con antecedentes criminales, ¿no? Sabemos que nuestra legislación, especialmente nuestra Constitución, apuesta por que una persona que ha purgado una condena penal tenga el derecho a rehabilitarse, resocializarse y luego reinsertarse a la sociedad. Sin embargo, en la práctica, este tipo de antecedentes también son valorados, porque de por medio, como decimos, está la integridad física, psicológica y la vida de una persona. Bien, doctor, ¿qué medidas de protección son las que se dan en este caso y qué herramientas también se utilizan dentro de los juzgados? Muchas gracias, Oscar, por la pregunta, porque cuando hablamos de medidas de protección pueden sonar un tanto genéricas, ¿no? A ver, por favor, aterricemos en el tema. Si dentro de mi domicilio yo tengo a la persona que me agrede, sin importar cuál es el vínculo familiar que nos una, debemos saber de que el Poder Judicial puede ordenar el retiro del presunto agresor o agresora del hogar. No importa incluso si el inmueble está a su nombre, inscrito en registros públicos. Eso significa que un propietario o propietaria de un inmueble, si agrede, si ejerce violencia contra un familiar al interior del hogar, puede ser retirado del domicilio de su propiedad. También esto puede significar, por ejemplo, que se ordenen impedimentos de acercamiento. Entonces el agresor o la agresora no va a poder acercarse a su víctima según una distancia prudencial, no solamente en el domicilio, en su centro de trabajo, de pronto en su centro de estudios, en cualquier otro lugar al cual la víctima suela frecuentar. Esta orden de alejamiento, como vamos a llamarla para que nos entendamos, significa que si el denunciado o denunciada incumple la medida que ha dictado el juzgado, entonces ya no solamente está frente a un eventual delito de violencia, sino también ante un delito de desobediencia o resistencia a la autoridad según se trate, ¿no? Otra medida de protección que suele dictarse tiene que ver con rehabilitar comportamientos. En el caso del presunto agresor, una terapia reeducativa para determinar cuál es la razón por la que su comportamiento ha ocasionado esta denuncia. Si estamos realmente frente a la figura de un agresor o de una persona que requiere una terapia reeducativa, ¿no? El juzgado lo ordena en todos los casos. Pero así como lo hace para la persona denunciada, también lo hace para la persona víctima del presunto delito.
y ordena pues una terapia psicológica para poder brindarle el soporte emocional y una recuperación que es importante para una víctima de violencia, ¿no? Además de las medidas de protección como esta y otras tantas que el juzgado tiene la obligación de dictar, también se cuenta con medidas cautelares. Estas tienen que ver, por ejemplo, con la tenencia de los hijos e hijas, con un régimen de visitas, con una asignación de alimentos, porque como hemos dicho hace un momento, el tema económico también está muy ligado a las causas de violencia en el hogar. Y doctor, nos ha explicado sobre las medidas en esta oportunidad, pero sabemos que hay herramientas. Últimamente también se ha hablado sobre lo que es el botón de pánico. Sabemos que están inmersos dentro de las medidas de protección, por decirlo así, ¿no?, que dicta el juzgado, o es una alternativa. Cuéntenos un poco sobre qué consiste y de qué se trata este botón de pánico. ¿Cuál es su beneficio? El botón de pánico, estimado Oscar, es una herramienta digital valiosa porque va a permitir que cualquier persona víctima de un hecho de violencia pueda solicitar al juzgado, y el juzgado también puede hacerlo sin que lo pidan, en caso de riesgo severo de violencia, instalar un aplicativo, cual si fuera un aplicativo de WhatsApp, de Facebook o cualquier otra red social. Se instala ese aplicativo en nuestro teléfono celular y entonces, cuando advertimos que la persona que hemos denunciado está incumpliendo las medidas de protección, es decir, vemos que acaba de llegar a mi centro de trabajo, vemos que acaba de llegar a mi centro de estudios, vemos que está tratando de ingresar a la casa luego de que el juzgado ha ordenado su retiro, o de pronto nos llama por teléfono, porque también el juzgado puede ordenar la incomunicación, que no nos llame por teléfono, no nos contacte por redes sociales, de ninguna manera. Y si advertimos que la persona denunciada está incumpliendo el mandato judicial, de inmediato presionamos ese botón de pánico instalado en nuestro teléfono y, según se trate, la Policía Nacional del Perú o el municipio, en cuanto a serenazgo, toman conocimiento de esa alerta y con geolocalización saben dónde nos encontramos y llegan, se entiende, de inmediato. Ahora bien, puede significar esto, por ejemplo, para quienes no están familiarizados con la tecnología y con el tema de los celulares, algo complicado, pero también es posible que ese botón de pánico lo tenga un familiar y sepa cómo manejarlo. O sea, a criterio del juzgador, de pronto hablamos de una víctima octogenaria, una persona adulta mayor que no va a poder responder de pronto el teléfono de esa manera, pero podría un familiar con quien vive, con quien tiene confianza, tenerlo activado, de modo tal que sea esta persona que sí entiende de esta tecnología quien active de cuenta a la policía o a serenazgo para su intervención. Doctor, no sé si usted ha visto dentro de los casos, quizás, ¿no? Hay personas que alejadas, de bajos recursos, que no cuentan con un teléfono celular. Entonces, en ese caso, ¿se han visto alternativas para poder darle solución en casos de riesgo severo, para poder apoyarlos así en un momento difícil? Muy buena la pregunta, licenciado Oscar. Ciertamente la violencia no conoce de estratos. La violencia se presenta en todo tipo de estratos sociales. Eso también debemos tenerlo en claro. Ahora bien, cuando se presenta de pronto en estratos donde la economía no permite tener acceso, si no es a un celular, a internet, entonces corresponde allí, por ejemplo, que tengamos que tomar otras alternativas. No podremos instalar un botón de pánico, desde luego, pero la ley permite, por ejemplo, que la sociedad organizada pueda también sumarse a la prevención y a la denuncia de hechos de violencia. Esto puede significar, por ejemplo, que las juntas vecinales, trabajando con la policía como lo hacen, trabajando con el municipio como lo hacen, también sepan a qué vecino o vecina hay que proteger. Y esto es importante porque en muchos de los casos, y por eso le agradezco la pregunta, callamos el hecho de violencia. No queremos que nadie en el barrio se entere que soy víctima de violencia porque creemos que eso va a significar un hecho penoso para mi familia, mis hijos, mis hijas. Pero hacemos mal. Hacemos mal porque es importante que los vecinos y vecinas, en tanto nos tengamos confianza como suele ser, sepan que hay una persona que hemos denunciado por acto de violencia, sea quien sea. Así sea mi pareja, el padre o la madre de mis hijos e hijas. Es importante que los vecinos y vecinas sepan que esta persona ha sido prohibida por el juzgado de acercarse a mi domicilio.
Entonces de pronto no tendremos celulares en el lugar, pero ante un hecho de esta naturaleza, las juntas vecinales o las juntas urbanas puedan intervenir, ellos dar cuenta a la autoridad y de esa manera evitar que un acto de violencia termine con una fatalidad, ¿no? Bien, ¿qué hacer si la víctima activa el botón de pánico pero no tiene respuesta inmediata de la policía? Muchas gracias, es otra pregunta muy importante, porque siendo sinceros, la confianza de la población en el trabajo de sus autoridades no siempre es la mejor, ¿no? Miren, la ley 30.364 ha incrementado la sanción para todo aquel empleado público, sea de la Policía Nacional del Perú, sea del Ministerio Público, sea del Poder Judicial o cualquier otra entidad comprometida con el tema, ha incrementado las sanciones. De hecho, si la Policía Nacional del Perú desatiende el llamado de una persona que denuncia un hecho de violencia, incurre en un delito de omisión de actos funcionales que tiene una pena privativa de libertad que puede llegar a ser efectiva. Y esto obviamente también va a acarrear la destitución del puesto de trabajo, ¿no? Por ello es muy importante que cuando Serenazgo o cuando la policía recibe esa alerta de la persona víctima de violencia, de inmediato acuda. Si no lo hace, entonces tendremos que buscar la forma en ese momento con una llamada telefónica al teléfono de Serenazgo, con una llamada al 105 de la policía. Podemos, ¿por qué no?, también llamar al número de bomberos, porque puede ser también considerado una especie de emergencia que requiera la intervención, ¿no? Y además porque son entidades que también trabajan de manera conjunta. Y ante la inoperancia de la autoridad, evitar una tragedia. Pero eso no va a significar que las cosas queden así. Una vez superado el incidente, tendremos que dar cuenta al juzgado del incumplimiento en que ha incurrido ese efectivo de la policía a cargo de atender las llamadas de alerta o el personal de Serenazgo, para que el juzgado también adopte las medidas que correspondan. Y como menciono, desatender a una víctima de violencia significa también la comisión de un delito de omisión de actos funcionales muy grave. Bien, doctor, entonces la recomendación es de que si tienen este problema de que no hay una respuesta de parte de la policía o de Serenazgo, puedan informar también al juzgado de lo que está sucediendo, ¿verdad? Así es. Ok. En estos casos, los casos que estamos viendo, ¿llegan a las salas superiores porque apelan los agresores? Desde luego. Un acto de violencia, como hemos dicho, va a tener dos canales. Un primer canal va a estar orientado a que los juzgados de familia dicten medidas de protección para evitar que ese hecho de violencia acrecente y pueda terminar en una tragedia. Y el otro canal, el otro camino, significa la investigación que va a realizar el Ministerio Público. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque ya sea por el camino penal de la investigación del delito o por el camino civil de las medidas de protección que se otorgan, eventualmente la persona denunciada, si es que se otorgan medidas de protección, o la persona denunciante, si es que no se otorgan medidas de protección, va a presentar un recurso de apelación. Si el juzgado no nos dicta medidas de protección y nos desampara, entonces podremos recurrir a una sala. En este caso, en el Callao, tenemos dos salas civiles permanentes que somos las que resolvemos en revisión lo que han hecho los juzgados de primera instancia. Y allí analizaremos si la decisión de ese juzgado estuvo o no correcta. Lo propio en el tema penal. Si de pronto el fiscal decide archivar la investigación sin tener mayor razón y pese a las pruebas que hay de por medio, entonces puede la víctima de presunto delito, en este caso, requerir la elevación de las actuaciones, se le conocía antes como recurso de queja, para que un fiscal superior lo revise. Y si es que se formaliza la investigación preparatoria por un delito, puede ser una tentativa de homicidio, pueden ser lesiones graves o leves relacionadas con violencia, y luego el juez en sede penal decide sobreseer la causa, también es posible tentar una revisión por el órgano superior. Bien, doctor, hemos llegado a la parte final. Por favor, queremos un mensaje que pueda dar a la ciudadanía chalaca, esas personas que también quizás están siendo víctimas de violencia y que por algún motivo lo están callando. Muchas gracias, apreciado Oscar. Desde la Corte Superior de Justicia del Callao
le hacemos saber a la población chalaca especialmente y a cualquier otra persona que tenga algún interés en nuestra provincia constitucional que estamos atentos como jueces, como juezas, a poder resolver cualquier denuncia por un hecho de violencia del cual sean víctimas. Recuerden, la violencia puede ser no solamente física, psicológica o sexual, puede también ser económica. Cuando en casa nos condicionan el gasto que realizamos de nuestros recursos, cuando nos niegan, por ejemplo, injustificadamente los alimentos para nuestros hijos o hijas, o dependiendo de la subsistencia propia. Estamos comprometidos para resolver estos casos en los plazos que la ley ordena. Como hemos dicho, en los casos de riesgo leve o moderado, hasta 48 horas para dictar medidas de protección, y en los casos de riesgo severo, hasta 24 horas. Y asimismo, les recordamos que en caso de que un juez o una jueza no cumpla adecuadamente sus funciones, tienen también ustedes el derecho de recurrir a la Autoridad Nacional de Control. En el Callao se cuenta con una oficina descentralizada que recibe sus quejas o denuncias para que este juez o jueza que no está actuando adecuadamente sea sometido a una investigación disciplinaria. Muchas gracias, doctor. Bien, estuvo con nosotros el juez superior de la Primera Sala Civil, doctor David Pacheco Villalbarra. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Agradecemos siempre por su sintonía. Hasta luego.